Salud, amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo, algunos de los cuales nos tocan de cerca. Estamos realmente, por la importancia de lo que ya sabemos, por la mala uva de aquellos que quieren adueñarse de lo que tenemos y ya resulta un lugar común, ¿no? La mayor reserva petrolera del planeta, la biodiversidad de los minerales raros, el agua. Para los que hemos estado en el frente de guerra del Sáhara con el Polisario, el agua tiene un valor diferente a la de cualquier otro, ¿no? Yo estuve 2 veces, pero el agua también, para todos, es un tema de futuro que hay que cuidar, aunque no estemos en el Sáhara. Dicho esto, tenemos una reiteración de temas que no por reiterados desgastan los conceptos y las necesidades de estar preocupados por ellos. Y en ese sentido quiero entrar directamente a la pauta que acabamos de modificar para poder llevar a ustedes el lujo de detalles de lo que ocurre en el entorno del energúmeno de la Casa Blanca y otros personajes que están tratando de meter la mano en nuestro país. Trump dice que respalda al jefe laborista de Estados Unidos, Acosta, pero dice que analizará la materia en el caso Epstein. Se le pone complicada la cosa, ¿no? Video que muestra, bueno, Trump dice, bueno, ya sabes, me reuní con el secretario Acosta como la primera vez, como cuando hice el trato para llevarlo a la administración. Puedo decirles que durante 2 años y medio ha sido no solo un excelente secretario en el trabajo, sino que ha terminado un trabajo fantástico. Ahora, parte de eso es que nuestra economía es tan buena, nuestras cifras de desempleo están en mínimos históricos, están pasando muchas cosas buenas, pero el hecho es que ha sido muy buen secretario de Estado. ¿Y por qué se va entonces? Lo que sucedió hace 12 o 15 años con respecto a cuando era abogado de los Estados Unidos, creo que en Miami, sí regresa y observa las decisiones de todos los demás, ya sea abogado de Estados Unidos o un fiscal asistente de Estados Unidos o un juez. Usted regresa a los 12 o 15 años o a los 20 para ver sus decisiones pasadas y creo que probablemente descubriría que les gustaría que lo hicieran de otra manera. Escucho que hubo muchas personas involucradas en esta decisión, no solo él. Está tratando de salvar la imagen suya a través de la del comprometido funcionario. Solo puedo decir esto porque sé que ha sido realmente un gran secretario de Trabajo, el resto lo tendremos que mirar, tenemos que mirarlo con mucho cuidado, pero estamos hablando hace mucho tiempo, la decisión que tomé por él, sino por mucha gente, así que vamos a mirarlo con mucho cuidado, lo veremos con mucho cuidado. He hablado con él durante 15 años, no era un fan, no lo era, hice mucho tiempo, bueno, no era un fan suyo, es todo lo que puedo decir. No es un fan suyo. Me siento muy mal por el secretario Acosta porque conozco que trabajaba muy duro y ha hecho un buen trabajo y me siento muy mal por la situación. Vamos a ir mirando eso y a mirarlo de muy de cerca, ¿no? Sheikh Amin Hamad Thani, sentado allí, está de visita. Consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, permanece en el poder para... Trump se sienta cercano al emir Sheikh Tamim al-Hamad al-Thani hablando y Trump escucha. En este sentido, la historia es que el presidente Donald Trump respaldó al secretario del Trabajo, Alexander Acosta, y los legisladores demócratas de los Estados Unidos pidieron la renuncia en medio de preocupaciones renovadas por la forma en que el ex fiscal federal manejó un caso de abuso sexual contra Epstein de una década de antigüedad. Líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y ahí estaban, ¿no? El tuit cuenta que el secretario del Trabajo, Alex Acosta, dice, los crímenes comprometidos por Epstein ahora están comprometidos y yo estoy satisfecho que los que persiguen a él no encuentran un caso basado en una nueva evidencia. Pero en todo caso, tiene la fama de ser un predator, ¿no? Y el secretario del Trabajo, Alex Acosta, con la evidencia disponible de más de una década, los fiscales federales sintieron que Epstein va a la carga y inscribe como un oficial el sexo
y la Veda del mundo de la próxima señal, hubo ahí un caso muy desagradable. El tuit de la cuenta de Twitter del secretario de Trabajo, Alex Acosta, leyendo: ahora está disponible una nueva evidencia de un testimonio adicional. El abogado dice que su cliente espera que Epstein finalmente sea llevado a la justicia. ¿De qué se trata? Esperan que el señor Epstein y las personas que trabajaron con él y lo habilitaron finalmente sean llevados ante la justicia, y este parece ser un primer paso importante para que eso suceda. Los niños caminando ante el tribunal, la foto de la mansión de Jeffrey Epstein la veremos después, la foto del daño visto en la puerta delantera del hogar del lado superior de los Epstein. Y Alex Acosta se burló de las leyes contra los abusadores sexuales y ahora es el momento de que renuncie, dice. Secretario de Trabajo Alexander Acosta, cuando el fiscal federal de Miami ayudó a negociar un acuerdo que redujo considerablemente la severidad de la condena de Jeffrey Epstein, un abusador sexual de niñas, ese tal Epstein. El secretario del Trabajo, Alexander Acosta, cuando era fiscal federal de Miami, ayudó a negociar un acuerdo que redujo considerablemente la severidad de la condena de Jeffrey Epstein, un abusador sexual de niñas, pero consumado. Olivier Dolly dice: son mujeres jóvenes que ahora viven en el poderoso movimiento de Me Too de la época, pero cuando el adinerado gerente de los fondos de cobertura de Palm Beach, Jeffrey Epstein, abusó sexualmente de ellas, no tenían más de 14 y a lo sumo 17 años. ¿Recuerdan algunos de ustedes esa edad? La ingenuidad tras la fachada de la niña adulta, la presión de los compañeros y muchachos, los que no tienen conciencia hasta que eres adulta y miras hacia atrás. Y si eres pobre y tienes una infancia problemática, agrega que la mezcla no se puede arreglar solo con dinero, ¿no? Bueno, el nuevo Herald también dice que los demócratas piden renuncia de Acosta por el caso Epstein. El gran número de demócratas exigieron la renuncia de este caballero y Acosta, debido a su participación en los acuerdos de 2008, que permitió que el acaudalado financiero Jeffrey Epstein evitara ir a la cárcel, pese a acusaciones reiteradas, comprobadas, de abuso sexual de menores. Entre los que pidieron la renuncia de Acosta estaba el líder de la bancada minoritaria del senador Chuck Schumer, la senadora Amy Klobuchar de Minnesota y Kirsten Gillibrand de Nueva York y el senador Tim Kaine de Virginia. La presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi de California, también pidió la renuncia el lunes por la noche. Acosta y por extensión el presidente Donald Trump, quien lo nombró al puesto de su gabinete, han estado bajo escrutinio desde que los fiscales federales anunciaron el lunes una serie de cargos por abuso sexual de docenas de menores contra Epstein, presuntamente ocurridos a principios de la década del 2000. Bueno, el tema se enrarece y se pone cada vez más complicado con un costo político que está a la vista, ¿no? Lo interesante es que cuando las chicas se encontraban inmersas en un estilo de vida de los masajes, sobre $200 en entornos lujosos, algunas dicen que eran víctimas del tráfico sexual al servicio de los amigos igualmente ricos, prominentes y poderosos del tal Epstein, que incluso las llevaba al extranjero en sus lujosas propiedades en un jet privado que le llamaban Lolita Express. Comenzó con un juego y sucesivamente han estado buscando cómo hacen frente ahora a las consecuencias. De pronto Virginia Robbins, que tenía 16 años en aquella época, la reportera investigadora del Miami Herald, Julie Brown, quien identificó docenas de estas niñas, analizó todos los aspectos del caso encubierto contra Epstein. La investigación de Brown, que lleva un año titulada Perversión de la Justicia, arroja una luz muy necesaria sobre el acuerdo de negociado de culpabilidad otorgado al hombre que esclavizó a estas niñas, nada menos que por el secretario de Trabajo del presidente Trump, Alexander Acosta. Cualquier otro hombre acusado de crímenes sexuales atroces podría haberse enfrentado a la justicia real, pero Epstein, administrador de dinero de los ricos, tenía una buena lista de amigos y clientes poderosos influyentes en su libreta negra, entre ellos Donald Trump, Bill Clinton, el príncipe Andrew, británico, y una lista de actores y actrices e hipócritas como Kenneth Starr. Así, Epstein podría rodearse con Clinton y el abogado independiente que lo investigó a Starr. ¿Qué tanto podría valer esa combinación? Bueno, acá tenemos la mejor pista. Starr, ex socio de la firma de abogados Kirkland y Ellis, también conoció a Acosta,
que había trabajado allí. Fue uno de los poderosos abogados que contrató Epstein, que también incluía a Jay Lefkowitz, un antiguo colega de Acosta, y el profesor de Harvard, Alan Dershowitz, Jack Goldenberg, Roy Black, y el exfiscal de Estados Unidos, Guy Lewis, Gerald Lefcourt. Asqueroso caso, ¿eh? Y todo por el poder y el dinero y la influencia política, haciendo barbaridades con niñas y luego pensando que todo quedaba bajo la alfombra. Según la investigación del Herald, Acosta y sus fiscales adjuntos se rindieron bajo presión. Los actores de este repugnante drama tienden a subestimar el asalto sexual, a desentender los reclamos de las mujeres. Algunos se enfrentan ahora a sus propias acusaciones. En 2016, Starr tuvo que renunciar a su puesto como canciller de la Universidad de Baylor durante una investigación sobre su manejo de agresiones sexuales en la universidad, de la cual debería ser ejemplo, ¿no? Estas chicas jamás tuvieron la oportunidad de obtener verdadera justicia en ese momento. Veamos lo que obtienen en el sistema judicial ahora que están demandando para lograr la revocación del acuerdo negociado de Epstein, alegando que viola la ley federal de derechos de las víctimas de delitos. Vaya los amiguitos del hombre de la Casa Blanca. Cuando las acusaciones de abuso sexual salieron a la luz en 2005, la policía de Palm Beach cumplió con su labor. Tomó la investigación en serio y encontró pruebas suficientes que deberían haber puesto a Epstein tras las rejas de por vida. El FBI también se unió a la investigación después de que la policía supo que lo que era esencialmente una red de tráfico de personas se extendía más allá del estado de la Florida. Pero mientras las víctimas vulneradas por Epstein echaban la culpa y se callaban por vergüenza de lo que había sucedido, este es un hombre libre gracias al acuerdo negociado en secreto por Acosta que permitió a Epstein cumplir solo 13 meses de cárcel. Selló documentos para que lo ocurrido no fuera de registro público y clausuró, oigan bien, la investigación del FBI. Ese es el personaje miserable, pero no se queda atrás el otro amigote, ¿no? Acosta, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de Florida, hasta que Trump lo seleccionó para formar parte de su gabinete, tiene muchas preguntas que responder, pero se ha negado a hacer comentarios. Él evitó el escrutinio durante su audiencia de confirmación por parte de los republicanos que lo ratificaron a pesar de conocer el controvertido trato con Epstein. Fue la segunda opción después de que el primer designado de Trump, el ejecutivo de alimentos Andy Putzer, fuera descalificado por acusaciones de abuso doméstico y por contratar una inmigrante indocumentada como ama de llaves. Todas las grandes ligas, rodeando al personaje que está en la Casa Blanca. Acosta, cubano-americano con una exitosa carrera, nombrado por George W. Bush para el cargo de fiscal de Estados Unidos en Miami, resultó ser una adición conveniente al gabinete de Trump, ya que el presidente estaba bajo mucha presión para agregar un hispano proveniente de la base de apoyo en el sur de la Florida. Concuerda perfectamente con el carácter de Trump, quien también está acusado por una docena de mujeres de acoso y agresión sexual. El propio presidente, pasar por alto que Acosta permitiera que un abusador sexual de niñas adolescentes se librara con apenas una bofetada en la muñeca, es el caso que nadie puede aceptar. Y así las cosas, para el Congreso debería haber sabido que no debía firmar a Acosta para un cargo que implica proceso de tráfico de personas. El acuerdo negociado, ejecutado, con total indiferencia por la gravedad del abuso que sufrieron estas niñas, debería ser descalificado. Y eso es un hecho para cortar de plano. Como se ve, esto es un miserable culebrón. Esto recuerda aquello de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Lo que le hacéis al más pequeño de los míos, a mí me lo hacéis, y más os valdría ataros una piedra de molino al cuello y lanzaros a lo profundo del mar. Ahí tenemos la hipocresía institucionalizada. Bueno, una fisonomía muy típica, ¿no? Cualquiera sea el caso, esto no termina aquí. Acosta, cubano-americano con una exitosa carrera, nombrado por George W. Bush, como decíamos, para el cargo de fiscal en Miami, resultó ser la decisión conveniente, como reitera la información, al gabinete de Trump. No está acusado de que decenas de mujeres fueron acosadas y agredidas sexualmente. Vaya temita.
Bueno, gran número de demócratas exigieron la renuncia del secretario del Trabajo, Alexander Acosta, debido a su participación en un acuerdo de 2008 que permitió que el acaudalado financiero Jeffrey Epstein evitara la cárcel pese a acusaciones de abuso sexual de menores que eran realmente comprobables. Entre los que pidieron la renuncia de Acosta estaba el líder de la bancada del Senado. Lleno de mentiras, Maduro de Venezuela sobre el informe de los derechos humanos de la ONU sobre nuestro país, República Bolivariana de Venezuela. El presidente venezolano dijo, el informe está lleno de mentiras. El informe de la señora Bachelet es un informe más, hecho por su oficina de gente muy enemiga de Venezuela y de la Revolución Bolivariana. Es un informe cargado de mentiras, de manipulaciones, de datos inexactos, de datos falsos. Es una repetición, una lectura dogmática y repetición de los informes del antiguo alto comisionado. Creo que dio un paso en falso. Yo creo que la Bachelet dio un paso en falso al leer un informe que le elaboraron y que le dictaron desde el Departamento de Estado. Cede las presiones de Helio Abrams personales contra la Bachelet y cedió a las presiones. Venezolano, el cual promueve el gobierno bolivariano con diferentes actores del acontecer internacional. Esto en aras de contrarrestar las agresiones injerencistas por parte del gobierno estadounidense. Porque hoy lunes 8 de julio ha arrancado el proceso de diálogo con la oposición venezolana, con la participación del gobierno de Noruega en la isla de Barbados, nuestra hermana Barbados aquí en el Caribe. Así que es auspicioso este encuentro espiritual. Tengo reportes de el jefe de la delegación venezolana en los diálogos de paz con la oposición venezolana, reportes también bastante auspiciosos de la jornada que hubo el día de hoy. Reconocimiento a nivel internacional. Vamos de inmediato a esta hora a escuchar las declaraciones que estará ofreciendo a toda Venezuela Sri Ravid Shangar en esta reunión que ha... Al momento de las presentaciones, Michelle Bachelet, siendo recibida por el presidente Nicolás Maduro, el gobierno de Venezuela la invitó al país y representante venezolano de Asuntos Exteriores, William Castillo, tenía algo que decir y lo dijo contundentemente. No, bueno, está la sede de las Naciones Unidas en Europa, ¿no? No hay crisis humanitaria en Venezuela, como muchos países parece que tenemos problemas. Dominado por una visión selectiva y parcializada, un escrito carente de rigor científico, con graves errores metodológicos y que parece un calco de informes anteriores. Ignora casi en su totalidad la información aportada por el Estado y solo toma en cuenta la obtenida de voceros de la oposición y fuentes de prensa. En Venezuela no existe una crisis humanitaria. Como muchos países, padecemos problemas económicos asociados a diversos factores. Solo el ingreso por exportaciones petroleras pasó de 40.000 millones de dólares anuales a unos 5.000 millones a partir de 2015. Pese a ello, el gobierno ha mantenido la paz del país, el ejercicio de su vida democrática y sus políticas de justicia social. Je remercie Madame la Haute Commissaire pour la présentation de son rapport. Visión selectiva y parcializada. Así reacciona el gobierno de Venezuela al informe de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en su país. La Cancillería bolivariana ha publicado una serie de observaciones al respecto. El Ministerio de Exteriores venezolano considera que en el documento se privilegian fuentes carentes de objetividad, en parte porque más del 80% de las entrevistas utilizadas fueron realizadas fuera de la propia Venezuela. Al mismo tiempo, Caracas critica la ligereza con la cual la oficina de Michelle Bachelet menciona el término crisis humanitaria. Señalan que las autoridades no reconocen esta circunstancia. El gobierno de Maduro insiste en que hay acciones como las sanciones y el bloqueo económico que son las que generan un impacto negativo. El mismo informe reconoce que la política punitiva de otros estados agrava la situación. Sin embargo, como subraya la diplomacia bolivariana, la ONU no hace ningún llamado a levantar las restricciones y se centra exclusivamente en exigencias al gobierno. Y esto cuando la propia alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos admitió durante la presentación de este informe que las sanciones disminuyen las posibilidades del Estado para ayudar a su pueblo.
Las últimas sanciones económicas están complicando aún más la situación, dado que la mayoría de los ingresos en divisas del país provienen de las exportaciones del petróleo, muchas de las cuales están vinculadas al mercado estadounidense. Además, los efectos de estas sanciones parecen estar afectando a la capacidad del Estado para proporcionar servicios básicos de salud a la población. Tomando como referencia confiable, el informe de Bachelet sobre Venezuela es parcial. Analista internacional José Antonio Ejido así lo denuncia. José Antonio Ejido, que nos ayuda a profundizar también el contenido de este informe realizado ahí por la ONU en la parte de derechos humanos. Muchísimas gracias por el contacto con Hispan TV. Te pregunto de inmediato, Venezuela rechaza, el informe de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en el país. Señala que faltó mención, por ejemplo, a los avances de Caracas en temas de derechos humanos y lo tilda de parcial. ¿Cómo calificarías tú este informe realizado tras la visita de Michelle Bachelet a Venezuela, que fue por invitación del gobierno? Realmente, buenas tardes desde San Sebastián. No es de extrañar que tenga un sesgo, que tenga un desequilibrio este informe, dado que la responsable del mismo, la que ejerce como comisaria de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, no es una persona neutral. Es una persona que ha sido 2 veces presidenta de Chile, con una orientación siempre marcadamente antichavista, antibolivariana y antivenezolana. El gobierno venezolano hizo bien y asumió una serie de riesgos al invitar a esta señora a visitar el país, con la esperanza de que realmente iba a tener una visión equilibrada. No ha sido así, no es de extrañar. Chile es una pieza de lo que se llama el Grupo de Lima y esta señora parece más leal a los intereses que tiene el gobierno chileno y a su propia orientación antibolivariana y antivenezolana que a una búsqueda del equilibrio y de un juicio objetivo de lo que está pasando en Venezuela, donde realmente hay muchos problemas que tienen una gran responsabilidad en la oposición y en los Estados Unidos y su política de hostigamiento contra este país. José, Venezuela señala que el documento ignora los efectos del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos al país. ¿Qué tanto afecta este informe, el documento presentado en el proceso político de Venezuela? Afecta y mucho, porque en este año preelectoral para el señor Trump, que está dirigiendo una gran ofensiva contra Venezuela, le da munición este informe a esta política de este año tremendamente agresiva, que ha incluido golpes de Estado y provocaciones armadas y terroristas, incluyendo la excusa de los derechos humanos, ¿no? Este informe desde luego afecta, es un informe, como digo, parcial. Era mucho más objetivo un informe que ha hecho una prestigiosa institución de los Estados Unidos, en las que colaboran 2 premios Nobel de Economía, que señalan que ya hay 50.000 muertos por la aplicación de las sanciones unilaterales acordadas por los Estados Unidos. Realidad objetiva que niega el informe de la señora Bachelet, que lo que está haciendo es ensuciar el prestigio de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ¿no? Bien, nos quedamos con eso por ahora, José Antonio Ejido. Muchísimas gracias por el contacto. Informe de Venezuela presentado por Bachelet. Últimas noticias de la web. Y el sábado el abogado, escritor, historiador estadounidense, experto en derechos humanos, Alfred Zayas, criticó el informe sobre Venezuela presentado por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, lamentablemente desequilibrado y no saca conclusiones que pueda ayudar al pueblo venezolano que sufre. El principio fundamental que guía a cualquier investigador honesto es auditar todas las partes, todos los lados deben ser escuchados. Presta muy poca atención al problema central, el bloqueo financiero y las sanciones que causan tanto sufrimiento y muertes. Destacó que se necesita una condena inequívoca de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos a Venezuela
y se determinen responsabilidades penales por las consecuencias del bloqueo que causa miles de muertes y deben ser calificadas como crimen de lesa humanidad. Debió condenar la violencia de la oposición de extrema derecha y los llamamientos a la intervención extranjera, agregó. Le recomienda reemplazar el equipo que la asiste, asegurarse de que el nuevo personal trabaje profesionalmente y con imparcialidad. La visita histórica de Bachelet a Venezuela tenía potencial, pero el informe escrito por la misma secretaría que hizo los informes del Zaid es fundamentalmente defectuoso y decepcionante. Venezuela ha solicitado y necesita servicios de asesoría y asistencia técnica, pero que sean de buena fe. No es profesional que el personal de Naciones Unidas ignore o no dé el peso adecuado a las presentaciones de Fundalatín, del Grupo Sures, de la Red Nacional de Derechos Humanos, y la respuesta específica proporcionada por el gobierno a la criminalidad y los intentos de golpe de Estado. El presidente Maduro dio un paso y asegura que el informe de Bachelet, hecho por su oficina de gente enemiga de la Revolución Bolivariana, está cargado de mentiras, manipulación, datos inexactos y falsos. Así lo dio a entender directamente. Bachelet rindió. El informe final se va a presentar en junio. Sí, claro, ya hizo un adelanto. Pero en el adelanto... Un aperitivo. Claro, en el adelanto mostró, según mi apreciación muy personal, y hemos consultado con varios colegas, por supuesto un informe absolutamente sesgado. Si ese es el tono del informe final... Estamos viendo a la brillante abogada doctora María Alejandra Díaz, constituyente venezolana, en dossier el pasado 22 de marzo de 2019 con motivo del informe oral preliminar al actual escrito por Michelle Bachelet. Ya se veía venir algo. Como política de Estado. Pero además reconocer que hay un grave deterioro de los derechos humanos en Venezuela y asumir que eso es debido a las sanciones. Fíjate cómo las denominan, sanciones. Decía Pascal Guinard que las palabras son los soldados de tu guerra. Entonces, uno tiene que empezar... Y la semántica es muy importante. Por eso. Entonces, como yo soy estudiosa del lenguaje y además de la semiótica, de los significantes y los significados, entonces yo tomo con mucha cuidado las palabras de este informe oral que se rindió y está colgado en la página. Porque cuando tú aseguras que hay un deterioro galopante de la situación de derechos humanos en Venezuela, estás mostrando y por otro lado estás caracterizando al Estado como un violador sistemático de derechos humanos por razones de deterioro de la libertad de expresión, criminalización de la protesta, torturas sistemáticas y además ejecuciones extrajudiciales, lo que estás queriendo mostrar es que ese es un Estado forajido. Pero por otro lado, cuando aseguras que producto de las sanciones, porque sí lo dice, hay que reconocerlo, pero fíjate que dice, de las sanciones, no de las medidas coercitivas, unilaterales, ilegales e ilegítimas contra el pueblo de Venezuela. Y además dices que hay un deterioro sistemático, que el gobierno, que las medidas que el gobierno ha tomado no son suficientes. ¿Qué me estás mostrando? Que es un Estado fallido. Entonces hay dos tesis que se están manejando en ese informe. Los que conocemos la terminología del derecho internacional público sabemos que lo que se está tratando de dibujar son las tesis del Estado fallido y del Estado forajido, todo en un cóctel presentado en un informe que parece que no es nocivo, pero que puede estar sirviendo la mesa para que se le aplique a Venezuela la famosa teoría de la responsabilidad de proteger frente a la ineficacia del Estado-nación de defender los derechos fundamentales de los venezolanos. Pero ocultan, es profeso, que parte de ese deterioro, a pesar de todo lo que lucha el gobierno para defender los derechos fundamentales, se ven afectados por razones externas. Entonces, todo esto se dibuja, Walter, desde un escenario, además, como es el escenario de las multilaterales, el escenario de la ONU, primero en OEA. Hay que hacer un recuento de que esta historia comienza
después del golpe de Estado al presidente Chávez. Cuando ellos no pudieron darle el golpe de Estado al presidente Chávez, al año siguiente, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comenzó Venezuela a padecer, porque la incluyeron en lo que se denomina el capítulo 4, que es una creación que hicieron ellos a través de un reglamento violando la Carta de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para incluir países que estaban bajo observación, bajo la lupa, o estaban en peligro, cometiendo violaciones de derechos humanos. Un traje o un identikit a la medida. Claro, pero lo hacen con países a los que ellos tienen bajo la lupa, ¿sabes? Entonces el tema es que hace 2 días veía la entrevista de un representante de Provea y él decía que nosotros habíamos criminalizado a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana. Yo fui 10 años agente alterna del Estado venezolano ante la Corte y la Comisión Interamericana. Me tocó representar al país conjuntamente con el doctor Germán Saltrón en casos como la demanda que hizo RCTV, Globovisión, Leopoldo López demandó al Estado venezolano. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvo la desfachatez de declarar que Venezuela debía modificar la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y debía modificar la Constitución, violando además tratados internacionales en materia de corrupción, para permitirle al señor Leopoldo López que ejerciera sus derechos políticos, a pesar de que había resultado perdidoso en una investigación donde, por razones de malversación administrativa, ese señor fue disminuida su capacidad para administrar bienes públicos y por lo tanto no podía participar abiertamente en una contienda política, una capiti diminutio sufrió. O sea, eso lo vivimos nosotros, la criminalización que hizo la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de la OEA llevó al presidente Chávez a tomar la decisión de salir de allí. Y ahora el presidente Maduro, dándonos la razón a muchos de nosotros que decíamos que debíamos salir de esos espacios porque eran espacios para seguir criminalizando a los países progresistas, decidió retirarse de la OEA. Lo que tú no te retiras es de la obligación de cumplir con los tratados internacionales. Ahora, ¿qué está haciendo la ONU? Replicando el comportamiento de la OEA. Ahora con mayor gravedad, porque ese Consejo de Derechos Humanos, sabemos qué sucedió con Libia, expulsaron a Libia un mes antes de invadirla y por allí justificaron la aplicación de la teoría de la responsabilidad de proteger porque Gaddafi supuestamente había masacrado al pueblo libio y después nos enteramos que había sido un montaje. Bueno, aquí estamos con otra hermosa oportunidad de llevar a fondo algunos temas por gente que realmente sabe de esto. Quiero presentarles a mi invitado de hoy, que no es la primera vez que está con nosotros. Se trata del doctor Roberto González Cárdenas, general de brigada en reserva activa, doctor en seguridad y desarrollo de la nación, invitado permanente en este programa. Y abro fuego con una única pregunta, porque ya derivaremos. ¿Qué opinión le merece el informe de la comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet? Bueno, buenas noches, Walter. Gracias nuevamente por la invitación a tu programa. En nombre como presidente de la Cátedra de Geopolítica y Paz de la UNEFA, y saluda a su rector de la Universidad de la UNEFA, nuestra querida UNEFA, general de división Nerio Galván. Bueno, un gran saludo para todos de los miembros de la universidad. Me sumo porque le debo todos los honores más importantes que he recibido, no los únicos, pero el profesorado y el doctorado a la UNEFA, que es realmente un orgullo, y la demostración de que aquí las Fuerzas Armadas son el pueblo en uniforme. Así es. Pero académicos. Más que el viernes pasado, el viernes pasado, el 5, se celebró un aniversario más de nuestra querida Fuerza Armada Bolivariana. Con respecto a la señora Michelle Bachelet, había que ahondar primeramente en analizar lo que es el sujeto, el actor. ¿Quién es Michelle Bachelet? Para poder saber por qué está reaccionando de esta manera. Michelle Bachelet fue alumna del Colegio Interamericano de Defensa, del curso 33. Inclusive yo fui del curso 32, ella llegó al curso 33. Inclusive conversando con un compañero mío de promoción de la Guardia, que hizo también el curso 33, quien se pegó mucho a ella, me decía, no, ella no llegó con el grupo de militares que venían de Chile, ella llegó ya impuesta por el gobierno norteamericano. O sea, ya hay de por sí de entrada,
se sabe que es una pieza del gobierno norteamericano. Desde allá, desde 1998. Hoy día, la señora Michelle Bachelet, después fue que hizo su curso en el Colegio Interamericano, saltó a la parte del gobierno de Ricardo Lagos, si no me equivoco, y posteriormente ella estuvo como ministra de Salud, posteriormente ministra de Defensa, y fue donde yo la conocí en Chile, en una comisión que me correspondió participar representando a Venezuela, mi país, y en esa comisión la conocí personalmente y todo. Ella era ministra de Defensa, me hice acompañar por el compañero de promoción, y que me fuimos en esa oportunidad. Y ella, esta persona o este personaje, abordó, cuando fue ministra de la Defensa nos hablaba de una manera, después cuando fue presidenta en su primer mandato y luego en su segundo mandato, que decía que no iba a hacer. Ella inclusive también permite lo que es la violación de los derechos humanos en su país. Y siendo ella ministra y luego presidenta, donde ella inclusive saca del cajón lo que se llama la ley antiterrorista de Chile, con la constitución de Pinochet, que fue un dictador. Entonces encontramos que una mujer que luego posteriormente es nombrada como la máxima autoridad de los que es juzgar sí o sí los derechos humanos de otros países. Cuando ella tiene, como se dice, no es santo de la devoción de los venezolanos, porque ella inclusive fue creadora de parte del Grupo de Lima. Entonces, si es parte del creador del Grupo de Lima, no pensemos que ella iba a venir con buenas intenciones para acá, para Venezuela. Bueno, ser del equipo de Pinochet no es poca cosa, ¿no? Bueno, precisamente, y no es eso, lo peor de eso que es su padre, que es la víctima. Fue víctima, sí, del equipo de Pinochet. Pero ella, inclusive, gobierna con la constitución de Pinochet. No hizo nada para cambiarla. Parece el síndrome de Estocolmo. Completamente. Inclusive cuando uno se pone a revisar el informe de la señora Bachelet, ella obvió cómo ha sido atacada nuestra economía, nuestra moneda, obvió todo lo que es los ataques a los valores de la nación, la identidad de ser venezolano, el ataque a la desintegración de las familias, la violación de derechos internacionales desde el punto de vista de lo que fue el ataque a la embajada en Washington, lo que es el grupo, la fragata esta que incursionó en aguas venezolanas, asedio a la nación por parte de bases militares norteamericanas alrededor de Venezuela. Todo eso está obviado en el informe. Bases militares, cerco marítimo, inclusive, y bloqueo aéreo para que no se permitiera lo que se llama los programas de alimentación que tiene el gobierno. Entonces, por todo eso lo obvia ella en su informe. Inclusive, inventa una cantidad de elementos que están dados en ese informe que son contrarios a la realidad. Inclusive ahí la tasa de mortalidad materna del 2016-2018 se redujo más bien, y ella dice que aumentó, o sea, miente en el informe. Afirma que una hipótesis de mortalidad de 20.000 niños. ¿De dónde saca ella que van a morir 20.000 niños? Un informe, me imagino que debe tener una bolita mágica para que ella diga, mire, van a haber tantos niños muertos en Venezuela, porque es hasta absurdo afirmar cuestiones que no han ocurrido ni que van a ocurrir. ¿A quién le está haciendo el mandado? Al gobierno norteamericano. ¿Para qué viene ahora? Porque lo decía muy bien María Alejandra en esa entrevista que tú le hiciste, donde dice que se está fabricando ahora no pudieron con la parte humanitaria, lo que llama la tesis humanitaria. Tienen que ellos que buscar, y yo lo planteo en mi discurso, lo que es la tesis del caos constructivo, que tampoco pudieron, que inclusive obvió eso en el informe, porque inclusive ella se entrevistó aquí con personeros del gobierno y se entrevistó con las víctimas del 2014, 2016, 2017, se entrevistó con todos ellos. ¿Y qué pasó? ¿Dónde están todos ese informe de esa entrevista con esa víctima? Resulta que no. El 85% se hizo con personas que están fuera de Venezuela.
Y entonces encontramos nosotros en que ella inclusive afirma una mortalidad, afirma que más de 40 personas murieron en consecuencia del corte eléctrico. ¿Cuándo? Que la demuestre, señala que el Estado violó sus obligaciones internacionales en materia de derechos porque no se trajo la ayuda humanitaria a Colombia cuando sabíamos muy bien lo que estaba pasando ahí en la frontera con Cúcuta. Omite el llamado de los diputados de la oposición, a la Fuerza Armada, para dar un golpe de Estado el 30 de abril, alude a la supuesta presencia de grupos armados aquí cuando es falso, supuesta violación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, obviando los 102 títulos de tierras entregados por el gobierno nacional. Las entrevistas del 82% corresponden a personas que viven fuera de Venezuela. Y sin embargo, con todo y eso, también omite lo que dice el señor Gold en Washington, lo dijo el Washington Post: Trump está frustrado por la fallida estrategia contra Venezuela. Entonces, ¿y por qué no investigó todo eso la señora Bachelet? ¿Por qué? Dice, inclusive el señor Pompeo llama a las Fuerzas Armadas para desconocer al gobierno. ¿Por qué omite eso en su informe? ¿Por qué omite, ¿no?, que son los programas de vuelta a la patria? Que hoy veía una noticia donde había más de 14.000 venezolanos que han regresado, han retornado a la patria. Entonces también con el cuento de cese de la usurpación le roban a Venezuela miles de millones de dólares y de euros que estaban destinados para la medicina, para la alimentación, para lo que es complementar por niños que tienen problemas de cáncer, y todo eso se lo roban, no lo dejan. Entonces, ¿por qué no dice todo eso en su informe? ¿Por qué miente? ¿Cuál es la razón por la cual miente? Lo que decía María Alejandra ahí en tu entrevista: crear las condiciones para generar lo que se llama un Estado fallido, que no cumple. Pero espérate un segundo. Y tú hiciste el análisis correctamente. Tú te entrevistaste aquí con personajes de gobierno, se entrevistó con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, le explicó qué significa esa organización como tal que está instituida en nuestra Constitución. Aparte de eso, hasta también el señor Bernard Sanders, que es senador allá en los Estados Unidos, lo dice, que lo que está sucediendo aquí en Venezuela es motivado a las sanciones económicas que empezó cuando el señor Obama llegó y dice, el señor Obama, que Venezuela es una amenaza. ¿Y por qué no lo coloca allí en el informe, ¿no?, como ella como creadora del Grupo de Lima? Omite lo que está estableciendo el Comando Sur de los Estados Unidos. Operaciones tipo Balboa, Freedom 1, Freedom 2, amenazas a lo que es de cercar a Venezuela y amenazar con invasiones, etcétera, de vigilancia, de intromisión en nuestro espacio aéreo. Todo eso lo omite en el informe. ¿Por qué omite lo que se llama los ataques terroristas del 2013, 2014, 2017? Si aquí lo puede el de la Cámara proyectarlo. Una cantidad de imágenes que tengo, yo me traje para acá. Si el señor, esta señora lo puede, como se dice, toda esta cantidad de imágenes que tenemos nosotros acá, ¿no? Entonces son omisiones que son más de 5.000 imágenes que tenemos nosotros como tal. Que se puede inclusive buscar en internet, y uno va en este momento desarrollando pruebas que están dadas que la extrema derecha de Venezuela llevó y acabó con más de 114 víctimas, gente que murió. Más de 800 personas fueron golpeadas, asesinadas, heridas, bueno, se le violaron su condición humana. Entonces, cuando uno ve un informe de este tipo, lo lee, dice uno, bueno, mira, aquí no hay otra cosa que eso está bien programado, bien sistematizado, que inclusive por ahí por las redes sociales están pasando de que la señora Bachelet realmente obvia cuestiones sumamente graves. Ejemplo, la quema de estos señores de Orlando Figuera, la quema del otro venezolano. Entonces encontramos nosotros que toda esta cantidad de cuestiones, utilización de niños en la protesta por parte de la oposición, todo esto, niños que participaron allí, que los llevaron allá engañados para participar, de menores, lo que es el asesinato de venezolanos. O sea, cuando uno ve todo esto que está allí, como el fascismo, como es la quema de Orlando Figuera, que es terrible. Yo nunca pude entender a qué nivel y con qué justificación se quema vivo a una persona. Yo no esperaba jamás ver eso aquí. Son dos venezolanos, Walter, dos venezolanos, y aquí esta imagen es terrible.
¿no? 2 venezolanos que fueron quemados vivos, chicos. Entonces, y eso no aparece en el informe. ¿Y quién los quema? ¿Por qué no está la oposición, ¿no?, diciendo, mire, ese informe no es lo más correcto? ¿Dónde está esa oposición que supuestamente es venezolana? ¿Dónde está esa oposición que debe decir, espérese un segundo, vamos a trabajar por este país, vamos a sacar adelante a este país? ¿Dónde está esa oposición que debe luchar por esos, no seguir ahondando en antivalores, no seguir ahondando en la corrupción, no seguir ahondando, porque fueron acusados de que se recogieron una cantidad de recursos en la frontera y de ayuda humanitaria? ¿Y qué pasó con todos esos recursos? ¿No? ¿Qué pasó con toda una cantidad de dinero que le fueron dados a la oposición? Se los agarraron. ¿Y de qué estamos hablando entonces? ¿Dónde está esa oposición que en vez de ayudar para traer medicinas al país, lo que está pidiendo son más sanciones? ¿Contra quién esas sanciones? ¿Contra el gobierno? No, es contra nuestro pueblo. ¿Dónde está esa oposición que debe decir más bien rechazamos a este señor que se hace autonombrar por allí de presidente y que lo que está es generando el caos en Venezuela? ¿Dónde está esa oposición? Entonces estamos nosotros frente a una oposición desde antivalores. Y uno como venezolano, como padre y como tal, va a aceptar un informe de ese tipo. Porque nosotros los venezolanos, a partir de que Chávez llegó a la presidencia, empezamos a abrir los ojos de otra manera. ¿Por qué? Porque sabíamos muy bien de lo que veníamos de una cuarta república, que entramos aquí, que tiene errores, sí tiene errores. ¿Y que hay que corregir? Sí hay que corregir, y muchísimo. Pero necesitamos también una oposición honesta, que también rechace ese informe. Una oposición que le diga al mundo, eso es falso, porque estás diciendo mentiras. ¿Qué estás construyendo con eso? Buscando la figura del Estado fallido, buscando la figura de tener el derecho, de la tesis del derecho internacional para yo, en forma unilateral, ataco a Venezuela. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está detrás realmente? Lo que siempre hemos hablado acá en tu programa, la cantidad de recursos que tiene Venezuela, los recursos petroleros, los recursos mineros estratégicos. Ahora bien... Y además a 4 o 5 días de navegación. Completamente. Comparado con los 30 o 20 del Medio Oriente. Entonces, por eso es que cuando uno habla con respecto a lo que se llama esta gente, de lo que está hablando del informe, ¿por qué tú no saliste, señores de la Asamblea Nacional, a rechazar el informe? Porque son cómplices. ¿De qué? ¿De qué son cómplices? De llamar a golpe de Estado, de atentados frustrados en cuanto al magnicidio del señor presidente el año pasado, y posteriormente ahorita con este fallido nuevamente golpe de Estado, donde van buscando francotiradores, quién sabe ya, especializados en israelitas, de equipos de este tipo. ¿Para qué? Para seguir generando el caos en Venezuela. Como lo decía el presidente Nicolás Maduro en su alocución en estos días pasados, ya basta. ¿A qué se debe esa utilización de Israel en estas cosas? Mira, Walter... Digámoslo desde un punto de vista militar Cuando uno empieza a investigar por qué Israel está metido acá en Venezuela, o por qué Israel está metido vamos a hablarlo de forma genérica desde el punto de vista geopolítico, lo que está metido en Latinoamérica. ¿Qué hace Israel metido aquí en Latinoamérica? ¿No? ¿Buscando qué? ¿Qué es lo que está detrás? ¿Por qué tiene una brigada de operaciones especiales de selva en Perú? ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Por qué se acerca al Estado de Roraima y solicita a través del Estado de Roraima, ¿no?, tener conexión con los grupos de la derecha con Venezuela, al sur de Venezuela? ¿Por qué Israel está metido de lleno, como se dice, en Colombia? ¿Y qué busca Israel con los grupos de Colombia? ¿Atacar a Venezuela de qué manera? ¿De buscar qué? Entonces, cuando nosotros estamos viendo toda esta cantidad de elementos que están dados para lo que es la parte de generar conceptos que violentan la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué se está buscando? Lo dijo Helio Abra muy claro en estos días, en el Congreso, lo hizo hace casi un mes ya atrás. Hay que destruir la revolución bolivariana. ¿Por qué? Porque es contraria
a lo que es la política de los Estados Unidos. ¿Cómo es eso que se han hecho 3 millones de viviendas y no hubo participación del sector privado, no hubo participación, que es la revolución que estaba llevando a cabo, que hay conceptos que se van avanzando, que si no hubiese sido por las medidas que el señor Trump, que ahí lo acabamos de ver, yo lo llamaría Trump y los 40 forajidos o ladrones, porque eso es terrible lo que está pasando con el equipo de gobierno del señor Trump, donde hay un elemento que está involucrado inclusive en actos que van contra la moral, más ellos que dicen y hablan de lo que es la verdad, lo que es la moral. Entonces es que uno se pregunta, ¿hacia qué mundo vamos? A mí lo que me preocupa es que ese energúmeno de la Casa Blanca, como le llamo yo, acostumbrado a firmar los cheques y todo el mundo le diga yes sir y con todos los millones del mundo, quería ser presidente y lo logró, buscó los asesores. Bueno, yo he trabajado con expertos estadounidenses cuando acá en la época que AD traía los asesores republicanos y Copey los del Partido Demócrata. Y uno sabe cómo se maneja el cobre, cómo se bate el cobre. El tema es, el problema es que este energúmeno, acostumbrado a que todo el mundo le diga yes sir, en el sector privado, ahora es el comandante en jefe. Claro. Eso viene con el cargo. Pero ese comandante y ese quiere su guerra. Claro. Ahora tú te pones a analizar. Llama a movilizar flota, tropas y todo al Medio Oriente para la cuestión con Irán. Pero se da cuenta que la cuestión no es tan fácil como debe ser el movilizar esa fuerza militar para irse contra Irán. Se da cuenta de que no es tan fácil así y el costo que eso tiene. Inclusive muchos de sus asesores, no que están en la Casa Blanca, que le dijeron, mire presidente, eso tiene un costo. Irán no es ningún caramelito. No, inclusive ahí está. Ahora, bueno, ¿qué le queda? Bueno, me queda Venezuela, tiene todo lo que yo quiero. Entonces pero yo tengo que fabricar las condiciones para poderme meter en contra Venezuela. Cerrando este diálogo que promete otro, como de costumbre, un pensamiento que sea síntesis de esto, mi general. Mire, yo confío mucho en las instituciones venezolanas. Nosotros tenemos una fortaleza muy grande que es nuestra Constitución. Nosotros, todo en la Constitución, fuera de la Constitución, nada. Y creo que en ese sentido, en ese orden, nuestro pueblo ha madurado políticamente. Y esa madurez política nos ha llevado a toda esta cantidad de elecciones de las cuales hemos gozado y en santa paz. Y creo que debemos seguir buscando la paz. Lo que está haciendo el presidente Maduro en llamar a la paz para lo que es en Barbados, etcétera, es lo más correcto, lo más acertado. Que así sea. Bueno, como es costumbre, quiero invitarle a ver la novedad de hoy del Bravo Eco 11, nuestro buque escuela, que cada vez que sale a los cumplir con los programas de este tipo, además soy tripulante honorario, yo nací frente al mar, frente a una base aeronaval, y como nunca iba a ver, ¿qué tenemos acá? Los datos de hoy. Me dio una cinta y Rosa me la quitó. Amalia peleó con ella porque Juana se enojó. María me dio una cinta y Rosa me la quitó. Amalia peleó con ella porque Juana se enojó. Bueno, viajan de la mano del magnífico quinteto Contrapunto en su interpretación de Amalia Rosa, tema del folclore del estado Lara, Venezuela, con letra de autor larense Celestino Tino Carrasco, arreglada con un exquisito academicismo contrapuntístico por el maestro fundador Rafael Suárez y acompañado por nuestro 4 venezolano. Como niña este puñal, abrime por un costado, para que vea mi corazón, para que vea mi corazón, ahí con el tuyo retratado. Este puñal, tómalo, abrime por un costado, para que veas mi corazón, para que veas mi corazón, ahí con el tuyo retratado. María me dio una cinta y Rosa me la quitó. Amalia peleó con ella porque Juana se enojó. María me dio una cinta y Rosa me la quitó.
Amalia peleó con ella porque Juana se enojó. Ya se juntaron las cuatro, eso es lo que quiero yo. Amalia, 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 Amalia la rosa, es la que yo me llevo, por eso es la más hermosa. Amalia, 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 Amalia la rosa, es la que yo me llevo, es la que yo me llevo, por eso es la más hermosa. Buen viento y buena mar para nuestro bravo eco.